Bueno, chicos, entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente, presten atención. Eh, Ustedes van a abrir el link, ¿cierto? Am, ¿Listo? Ustedes van a abrir el link y en ese link les va a salir esto. ¿Listo? Ustedes le dan comenzar y les va a salir la sopa de letras. Entonces acá ustedes van a poner las palabras, las van a seleccionar, ¿cierto? Eh, bueno, todas las palabras las arrastran, les deja hacer esto, etcétera, ¿cierto? Y ahí les va a permitir seleccionarlas de una u otra manera, ¿listo? Cuando ustedes acaben, en el teclado de su computador va a haber una tecla que dice IMP Pant, IMP Pant, significa imprimir pantalla. Le dan clic a esa imagen, IMP Pant. Y luego, acá, en inicio, abren Paint. Solo pueden, escriben Paint y ahí les sale. Abren la aplicación de Paint, le dan Control V y ahí les queda ya la imagen, ¿cierto? Les queda ya la imagen eh, para guardarla. Cuando acaben la actividad, no me van a tomar el pantallazo tal cual como yo lo tomé, no hacen toda la actividad y al final les sale un puntaje. Cuando les salga ese puntaje, le toman un pantallazo, ¿sí? Le toman pantallazo y a ese pantallazo, ¿cierto? Es el que van a guardar, es el que van a guardar, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo pueden guardar? Le dan archivo, guardar como, JPG o PNG, esas dos les sirven, le dan guardar y lo guardan en cualquier parte de su computadora, le pueden poner actividad de biología y listo, lo guardan como esa imagen. Y ya esa imagen les quedó ahí guardada en escritorio, etcétera, y la suben, van a Edmodo, ahí ya encontrarán en Edmodo la asignación de tareas, como la están viendo en este momento, ¿sí? La asignación de tareas, y esa asignación de tareas ahí entregan la imagen, ¿listo? Ahí ponen la imagen. Esa es la primera nota de la primera evidencia, ¿listo? Profe, los que te lo enviamos con Word, no hay ningún problema, también la reviso, ¿listo? Pero la idea es mejor que lo envíen solo como imagen, no hay ningún problema, es mejor que lo envíen solo como imagen, ¿listo? ¿Puedes decir quién ya lo entregaron? Claro. Entonces vamos a ver quién ya lo entregó. Entonces me salen 42 personas ya entregaron. Evelyn, bueno, va por apellido. Aristizábal, Vaquero, Bustos, Carbonel, Casas, Díaz Galindo, Gómez Pinilla, Martínez, Prada, Meneses, Quiroga, Merchán, Ochoa Duarte, Pachón, Rodríguez Sánchez, Romero, Toro, Torres, Valencia, Valencia, Velandia y Vidarte. Esos son del A. Del B, Alfonso Araujo, Bernal, Borges, Campos, Cardoso, Castañeda, Garzón, González, Liscano, Lovera, Martrus, Morales, Murillo, Ordóñez, Orozco, Parra, Pérez, Rivero, Salguero y Tobar. Esos son los que han entregado hasta el momento, ¿listo? Del B. ¿Fácil o difícil la actividad, amigos míos? Facilísima, ¿sí o no?
Esta será la nota, la primera, es la primera nota de las tres notas que vamos a sacar, ¿sí? De la primera evidencia. Vamos a sacar, recuerden que yo les dije en la, en la, en la clase anterior, cuando les expliqué todo, ¿cierto? Yo les dije que íbamos a sacar tres notas por evidencia. La primera iba a ser esta actividad, la segunda iba a ser un video o una presentación que ustedes quisieran explicando, pero esa todavía no la voy a dejar, explicando un tema específico. Y la siguiente iba a ser pues la participación que ustedes están teniendo en clase. ¿Listo? Pero entonces muy fácil, ¿cierto, muchachos? Muy facilito. Bueno, entonces en esa actividad que acabamos de hacer, habían una serie de palabras, ¿cierto? Que nos relacionaban ahí. Entonces, entre esas palabras, ¿cierto? Estaba la temperatura, salía lo que dijimos que íbamos a cambiar, abiótico, ¿qué nombre le íbamos a poner? A lo abiótico, ¿qué nombre es que le íbamos a usar? Biotopo, muy bien. Sale biótico, ¿qué nombre es que le íbamos a usar a lo biótico ahora? A lo biótico, ¿qué nombre íbamos a usar? Biocenosis, excelente. O sea, para lo abiótico lo cambiamos a biotopo, para lo biótico lo ponemos biocenosis, muy bien. Salen las palabras como animales, humedad, plantas, tierra, agua, aire y luz, ¿cierto? Estas son solo algunas de las cosas, de las características que permiten reconocer a un ecosistema específico, ¿cierto? Entonces, en esta actividad que ustedes hicieron, ¿cierto? Que la encontraron, lo que vimos era la relación de algunas características, ¿cierto? Necesarias para que exista un ecosistema específico. Son características como tal que tienen los ecosistemas específicamente para poder, eh, digamos que tener cierto tipo de especies vivas en él, dentro de él. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, dentro de estas palabras que nosotros encontramos ahí, vamos a relacionarlo. Como yo les estaba diciendo, ya hablamos del agua, ¿cierto? Ya hablamos del agua, la importancia que tenía el agua en esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, ¿cierto? Lo que permite, ¿cierto? Las plantas, que por ahí ya miré el nombre y es nenúfares, es el nombre que se le suele emplear a estas plantas. Digamos, yo lo conocía como esta que se ve acá es un loto, ¿sí? Se llama loto. eh, entonces nosotros ya vimos que el agua permite, ¿cierto? Eh, mantener esta vía, pero tenemos otros términos ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? Nosotros, si vemos esta imagen, más o menos, podríamos deducir cierta temperatura que hay ahí. No podríamos decir los grados como tal, pero, digamos, podríamos decir más o menos qué temperatura creen ustedes que hay en esa imagen, en ese ecosistema que estamos viendo y por qué. Profe, es que mi computador no tiene PowerPoint. ¿Puedes enviarlo en Word? Claro que sí. Es un clima cálido. ¿Por qué dices eso?
Acá me dice que dos participantes levantaron la mano. Porfa, no en la opción de levantar la mano, sino escriben de una vez en el chat. Bien. Eh, ¿Por qué creen ustedes o los que creen que ahí hay clima cálido? ¿Por qué? O sea, ¿qué les hace pensar? La cuestión es, ¿qué les hace pensar que hay una temperatura? Porque la temperatura es más elevada, pero ¿por qué crees eso? O sea, ¿qué te hace pensar que eso es caliente y no frío? Muy bien, listo, porque está el sol, bien. eh, Se ve el sol y los animales salen a calentarse como las tortugas, listo. Eso es muy importante. Por ejemplo, como animales como las tortugas o como las ranas que están ahí, necesitan del sol para calentarse como tal. Animales como las aves, como el mapache que vemos acá, como el venado, no necesitan tanto el sol para calentarse, sino para otros procesos, ¿sí? Porque estos animales, los últimos que les acabo de mencionar, tenemos sangre caliente, al igual que nosotros, ¿listo? En cambio, las tortugas y los anfibios no, ellos necesitan calentarse con el sol. Muy bien. Joel nos dice por los animales y eh, el clima de pronto caliente que tiene el río, bueno, por el sol. Porque no hay nubes que tapen el sol, dice Meneses. Muy bien, excelente. Recuerden, las nubes también es un estado también del agua, ¿cierto? Importante. Porque hay animales de tierra caliente. Muy bien, Natalie. Natalie nos dice, pues porque hay animales de, eh, de tierra caliente, ¿cierto? Como hay animales de tierra caliente, pues nosotros podemos deducir ya las temperaturas. Acá hay un problema en la imagen, si nosotros lo ponemos, por ejemplo, en un contexto colombiano, digamos, hay zonas de Colombia, como los páramos que son muy fríos, donde hay venados también. Pero sabemos que eso no es Colombia. ¿Por qué sabemos que eso no es Colombia? Porque en Colombia no hay mapaches y porque esta águila que vemos acá es una águila calva y no está, esta ave no es de Colombia. ¿Mm? Pero digamos que nos permite saber por el tipo de vegetación. Claro, el venado está en tierra fría, por eso sabemos que esta imagen no es de Colombia como tal, ¿no? Sino es una imagen de un ecosistema. Águila calva es el ave nacional, nos dice acá Vaquero también, es el ave nacional de Estados Unidos, ¿no? Eh, y es una ave pescadora, come peces. ¿Listo? Muy bien. Eh, mm, pero nosotros vamos a ver entonces también que hay una relación en la sopa de letras. Acá nos ponían, bueno, según esto perdí por el tiempo de la actividad. Tenemos varias cosas. Digamos, por ejemplo, acá nos relacionan el agua, que nosotros podemos verla acá claramente, que está en estado líquido y que está permitiendo que vivan diferentes seres vivos, pero también estamos viendo acá humedad. ¿Qué quiere decir? Nosotros no la vemos directamente, pero sabemos que en todo ecosistema hay agua evaporada, ¿no? Y eso forma lo que nosotros denominamos la humedad. ¿Listo? O sea que ella también se beneficia, pasa por ahí y coge algún pescadito, claro, ¿cierto? Y, y eso es para obtener energía. Nosotros vamos a ver más adelante también cuál es la importancia de nuestro amigo el Sol en esos procesos de que nosotros obtengamos energía, por ejemplo. Para eso necesitamos recordar un poco, amigos míos, eh, necesitamos recordar un poco el origen del universo, ¿no? Vamos a hacer un poco el recordar la cuestión de comprender cómo es que la materia empieza a transformarse poco a poco, ¿sí? Eso va a ser muy importante para que nosotros
veamos ya después cómo es que nosotros vivimos. Nosotros no vivimos por nosotros mismos, sino por unas relaciones que se dan en el ecosistema. Nosotros dependemos de otros seres vivos para poder vivir. ¿Listo? Entonces a eso es a lo que vamos. Por ejemplo, el agua líquida, así nosotros siempre vamos a un lago, nosotros debemos saber que esa agua no siempre está, o todas las moléculas de agua que hay ahí, no todas están en un estado líquido, sino que, por ejemplo, acá está el sol, puede calentar estas moléculas de agua y las puede pasar a estado gaseoso. Y acá vemos la imagen, ¿no? Donde nos señalan, por ejemplo, que hay humedad, ¿cierto? Y si hay humedad, esta humedad va a permitir, ¿cierto? De la temperatura que está en este ecosistema, ¿cierto? Y eso va a cambiar también el tipo de plantas. Por ejemplo, es muy importante cuando nosotros reconocemos que en diferentes ecosistemas hay diferentes tipos de plantas. Pongo, por ejemplo, cuando nosotros estamos en Bogotá, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en Bogotá, pues pasa algo y es que nosotros tenemos cierto tipo de plantas y después llega un punto donde eh, estas plantas, ¿cierto? Empiezan a cambiar. Recuerden cuando nosotros podíamos salir y podíamos viajar a varios lugares de Colombia, ¿cierto? Y íbamos a tierra caliente. ¿Qué pasaba? ¿Por qué nosotros sabíamos que era tierra caliente? Aparte de la temperatura, les dice Samuel Moyano, los buenos tiempos, claro que sí, que volverán, por supuesto que sí, tal vez no este año, pero probablemente el año entrante sí podamos disfrutarlo mucho mejor, ¿listo? Dependemos del flujo de energía de los ecosistemas, bien. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Nosotros cómo sabemos, además de la temperatura, que estamos en tierra caliente? ¿Cómo sabemos eso? Aparte de la temperatura, aparte del calor, ¿cómo sabemos que estamos en tierra caliente? Por los animales, la cantidad de... Hay más insectos, ¿cierto? Hay más animales. ¿Qué más? Porque se está más cerca de la costa. Pero mira que hay lugares de tierra caliente, por ejemplo, Melgar, que no están cerca de la costa, ¿cierto? Por las plantas. ¿Qué pasa con las plantas? La vegetación, ¿cierto? Y miren que hay algo muy interesante y es que hay unas plantas en tierra caliente que hacen un proceso de respiración y liberan ciertos tipos de olores. Entonces hay un olor, cuando uno va a ciertas zonas de tierra caliente, hay un olor característico de algunas plantas. Algunas personas se refieren a la tierra caliente como, oh, huele, ya huele a tierra caliente, ¿no? Entonces, hay ciertos tipos de plantas, ¿cierto? Que no crecen en tierra fría, pero que sí en tierra caliente. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de la altura, ¿cierto? No es lo mismo hablar al nivel del mar, ¿cierto? No es lo mismo hablar a 300 metros sobre el nivel del mar, o no es lo mismo hablar al nivel del mar que está Bogotá. ¿A qué altura está Bogotá, amigos míos? Nuestra ciudad, ¿a qué altura está? ¿No saben a qué altura está en la ciudad en la que vivimos? Bueno, para que lo anoten. 2.600 metros al nivel del mar está Bogotá. 2.600 metros al nivel del mar. ¿Listo? Listo. Ah, bueno. Acá me escribe Dylan 2.630 metros. Eso depende del lugar donde estemos de Bogotá. Va a haber unas zonas más altas y otras más bajas en ciertos momentos, ¿cierto? Pero son 2.600 metros,
¿sí? No van a escribir 2.600 kilómetros, eso ya es afuera del planeta, muy lejos del planeta, además. No, 2.600 metros, ¿listo? O sea, 2.6 kilómetros, ¿listo? Ah, bueno, dice, porque cuando tú llegas a Tierra Caliente, como Barranca Bermeja, que es muy caliente, ¿cierto? Es uno de los lugares más calientes de Colombia, y Bucaramanga huele, me imagino, a humedad, por eso huele a Tierra Caliente. Claro, como hay tanta agua disuelta, evaporada, y eso genera, se evapora también por las plantas que están ahí. Recuerde que las plantas también hacen un proceso que se llama evaporación, entonces uno siente esa fragancia, uno siente ese aroma de las plantas que está saliendo. Esa agua no está solita, sino está mezclada por un montón de fragancias que están liberando las plantas también. ¿Listo? Entonces, digamos que va a ser muy importante que ustedes reconozcan esta forma de evaporación del agua que también permite reconocer los ecosistemas, ¿cierto? Nosotros podemos ver muchas formas diferentes. Entonces, como ustedes leyeron en la lectura que hicieron, ¿cierto? Hay varios tipos de ecosistemas, hay varias diferencias en lo que es el ecosistema. Ahora, la pregunta, después de lo que hemos visto, la pregunta es, eh, ¿qué hace realmente que un ecosistema sea diferente al otro? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que realmente hace que un ecosistema sea diferente el uno al otro? Mientras responde la pregunta, acá me escribe Camila. Profe, cuando tú llegas a Panamá sientes que te ahogas porque allá es muy húmeda. En todos los lugares de tierra caliente donde hay mucha humedad, tú vas a sentir eso, ¿cierto? Que tú te presionas y te sientes ahogada porque eh, eh, la humedad es tanta, ¿cierto? Que genera una presión también. La diferencia de biomas, claro, pero porque hay diferencias de biomas. ¿Qué es lo que hace que aparezcan diferentes seres vivos? Las temperaturas, la vegetación, un ecosistema se diferencia de uno a otro por su diversidad, clima y su geografía. Entonces, vea, hay algo muy importante que están mencionando acá. O sea, un ecosistema principalmente empieza a diferenciarse del uno o del otro es por el biotopo. ¿Listo? O sea, es principalmente por el biotopo. Claro, que va a tener vegetación, va a tener animales diferentes, va a tener todo eso, pero es por el biotopo. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, las plantas de tierra caliente no son las mismas que crecen en tierra fría. ¿Y eso es por qué? Por las condiciones físicas que se generan de un lado a otro. ¿Sí? Obviamente nosotros vamos a ver qué características específicas, por ejemplo, hay en algunos ecosistemas del mundo y en algunos ecosistemas de Colombia que van a ser importantes. Pero lo que va a condicionar esas especies de plantas, de animales, de bacterias, de hongos, ¿cierto? Que van a estar en una zona va a ser el biotopo, va a ser las características físicas, la cantidad de oxígeno que hay, la cantidad de agua que puede haber, eh, la cantidad eh, o la composición del aire. Recuerden que el aire no es solo oxígeno, sino está mezclado con un montón de gases también, ¿cierto? Eh, bueno, acá me escribe María Paula, profe, y esas plantas mezcladas con otras cosas nos da olor a tierra caliente. Puede ser otras plantas que solo crezcan en tierra fría, nos pueden dar aroma a tierra fría. Claro que sí, y eso pasa mucho. Lo que pasa es que digamos que si nosotros vamos a hablar de esta tierra fría
En Bogotá, pues Bogotá ya no tiene tantos bosques, ¿cierto? Los lugares de bosque de Bogotá, pues son a las afueras de Bogotá o en algunos parques específicos de Bogotá. Lo que nosotros tenemos son árboles plantados por nosotros mismos, entonces es más difícil tener ese olor. Pero si nosotros fuéramos a un bosque, un páramo, etcétera, tendría un olor característico que no es el mismo de tierra caliente. Porque, por ejemplo, en Melgar empezaron a hacer bastante animales. eh, Uy, esperen que me empezaron a escribir. Porque, por ejemplo, en Melgar empezaron a hacer bastante animales porque los cuidan y por el clima. A cambio, acá en Bogotá el clima es bajo y no hay tanto animales como serpientes, loros, pollos. Y eso es por el biotopo. Esa relación es muy interesante. En tierra fría sí hay una gran cantidad de animales también, pero digamos que es más evidente en tierra caliente, sobre todo en insectos. La temperatura caliente hace que los procesos biológicos sean mucho más rápidos. Entonces eso hace que finalmente haya mayor diversidad de especies, ¿no? Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? En las reservas forestales, por ejemplo, en los humedales, hay un olor característico, ¿cierto? Y un clima incluso, digamos, no es lo mismo estar nosotros en una cancha de fútbol, donde va a ser mucho calor, a estar dentro de un humedal, que va a ser mucho frío, ¿no? En Bogotá hay dos tipos de serpientes. Hay culebras sabaneras, que no son venenosas en el colegio, incluso hay. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos. Eh, Nada, si no tienen ninguna pregunta, lo dejamos hasta aquí, porque ya mm, se acabó nuestro tiempo de clase. Espero que lo hayan disfrutado, amigos. Gracias por hacer la actividad. Los amo mucho y nos veremos el día martes o miércoles, dependiendo con quién tengamos clase. ¿Listo? Los amo mucho y nos vemos la otra clase. Chao, mis amores. Porque en tierra caliente, uy, se esperen que acá me hacían una pregunta y todos empezaron a despedir. ¿Por qué en tierra caliente se ven más insectos? Bueno, lo que te decía, por las temperaturas bajas los procesos internos de los seres vivos son más rápidos. Entonces, es más fácil que ellos se reproduzcan en agua, casi siempre necesitan lagos o cuerpos de agua para reproducirse y entre más caliente sea el agua, pues más fácil se van a reproducir estos huevecillos, ¿no? Listo. Bueno, muchachos. Iu, dicen por allá. No, muy lindos. Que les vaya bien a ustedes también. Chao, chicos. Los amo. Chao.